Seguro que estaréis esperando algún tipo de escena inicial de humor absurdo como hago siempre, pero creo que hoy el tema es lo suficientemente doloroso, escabroso y, y existencial también, lo diría, como para no hacer humor sobre ello. Y también hay una segunda cuestión. No soy tan bueno haciendo humor, aunque sea humor absurdo, como para que no se malinterprete el humor que pueda hacer sobre este tema. Así que simplemente, sin más preámbulos, os dejo con el vídeo y os deseo lo mejor. ¿Qué tal, gente guapa? Hoy vamos a hablar, por fin, de un ensayo, que hablamos poco en el canal de ensayos, y esta vez es un ensayo filosófico sobre un tema bastante espinoso. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Venga, vamos allá. Let's read about it. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle a like si os ha gustado y a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo video. Y recordad que en la cajita de descripción tenéis mi Instagram, mi canal de Twitch donde leemos y analizamos literatura, y también mi TikTok donde encontraréis otras reseñas y payasadas varias. Bueno, bonito y barato y también un poco truculento el ensayo que vamos a reseñar hoy. Se trata de Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una filósofa, si no recuerdo mal, judía, y nos presenta pues este ensayo espectacular sobre el juicio de Eichmann, de Adolf Eichmann, que se supone que, que fue uno de los organizadores o de los personajes que se encargaban de la organización de la expatriación y el transporte de judíos hacia los campos de concentración y después pues del genocidio. Este ensayo realmente es interesante, además de, pues como he dicho antes, bastante doloroso leerlo, ¿no? Pero sí que Arendt lo que hace aquí es simplemente analizar el juicio, desde el inicio hasta el final. Analiza el juicio que tuvo este personaje en Jerusalén. Este personaje huyó a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, y de Argentina lo secuestraron los servicios secretos de Israel y se lo llevaron a Jerusalén para poder enjuiciarlo, para que tuviese un juicio. Y lo que tenemos aquí es como la transcripción o el relato, el relato, la narración de ese juicio que tuvo Eichmann, y también las consecuencias jurídicas, políticas, también humanas, que tuvo este juicio para el resto de nosotros, no ya solo para el pueblo judío. Lo más interesante de Arendt en este ensayo es la caracterización que hace del personaje de Adolf Eichmann y cómo nos relata su historia y cuáles se suponen que eran sus menesteres dentro de la solución final, como se llamaron los nazis, al genocidio judío. Realmente nos hace ciertas preguntas y nos explica ciertas cosas que, por ejemplo, yo no sabía, que comprendía que no debía de ser tan raro el hecho de que, por ejemplo, los nazis no podían hacerlo todos solos, sino que recibieron ayuda de muchísimos países y de las poblaciones de diferentes países para que esta solución final se llevase a cabo. Incluso recibieron ayuda de judíos, que también enviaban a otros judíos, por decirlo de esta manera, al matadero, ¿no? Cosa que me sorprendió bastante y yo no sabía, pero que investigaré mucho más. Pero vamos, aquí lo deja claro clarinete, como se dice. Nos explica perfectamente cómo fue ese juicio y mediante las resoluciones o mediante algunas cuestiones que salen en el juicio, ella lo traslada y nos cuenta la historia de Adolf Eichmann y a lo que se dedicaba y qué es lo que hacía. Y si realmente tenía la culpa él de toda la solución final, si realmente era una culpa estructural como muchos decían, o si también había cierto pues componente individual en la culpa de la solución final. Vemos también cuál es el proceso de crear un enemigo y después de aniquilarlo, ¿no? Cómo empezaron al principio simplemente marcando distancias con los judíos, encerrándoles, haciéndoles que pagasen un poquito más, un impuesto especial, llevando cierto tipo de símbolo para que se diferenciasen de los demás, y como poco a poco eso fue aumentando en su escalada hasta buscar la repatriación, la expatriación, dejarlos apátridas. Es muy importante que lo más interesante de esto es
la cuestión de la patria, ¿no? Porque al ser una persona apátrida, al no tener patria, tampoco tiene defensa. Por lo tanto, puedes hacer con él lo que tú quieras. Es muy importante, ¿no? Y eso hicieron con el pueblo judío, ¿no? Buscaban que no tuviese ningún tipo de patria, porque así ningún Estado, sobre todo europeo, pues exigiría represalias contra el ataque a un ciudadano suyo. Si tienes a un ciudadano que es apátrida y que no pertenece a ningún Estado, puedes hacer lo que quieras con ese ciudadano. Y nos va explicando el proceso de, pues, de llegar al genocidio, a la solución final, y cómo poco a poco se ven los mecanismos que tenía ese aparato de terror, ese aparato de muerte, en este caso, como primero se hacen a los judíos apátridas, después se les roba dinero, algunos judíos se salvan pagando dinero, que también se veía ahí cierta corrupción o cierto amasaje de fortunas, ¿no? Y muchos de ellos iban al matadero, incluso llevados, como he dicho antes, por otros judíos que pensaban que esa era la mejor solución para intentar salvar a unos cuantos. De hecho, Arendt nos cuenta que ese tipo de solución fracasó, porque había gente judía que salvaba a 1000 personas enviando al matadero 430.000, por ejemplo, ¿no? Vemos también que Adolf Eichmann tenía una relación con ciertos, por decirlo así, jefes judíos, y como también los alemanes hacían una cosa que realmente era interesante. Intentaban en cada país donde querían aplicar la solución final crear diferentes centros o cúpulas judías para poder entablar con ellas conversaciones y negociaciones sobre qué hacer con el pueblo judío de ese destacamento o de ese sitio, de ese país, de esa ciudad. Cosa también que a mí me ha resultado interesante y chocante. Y vemos pues las diferentes cuestiones humanas que se nos plantean en el juicio. También vemos cómo se desarrollaron, también vemos diferentes posturas, también hay ciertas críticas al juicio que se hizo en Jerusalén por parte de Arendt, y también con su paralelismo con Nuremberg. También hay muchas críticas de los países, sobre todo occidentales, que pues sobre todo en Alemania, donde se hicieron juicios a ex-nazis, y realmente las penas que tenían eran ridículas, de 2 años, de 4 años por hacer un genocidio, ojo. Así que imaginaros, ¿no? Como al final la justicia en Alemania era laxa con este tipo de personas, ya que la mayoría del pueblo alemán participó o fue omisorte este tipo de cuestiones, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se sabía plenamente qué es lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración más allá, allende Europa Oriental. Es duro de leer, pero creo que es necesario, porque nos ayuda a no banalizar el mal, a no creer que estaban locos, sino que simplemente había una estructura creada, una estructura política creada simplemente para hacer efectivo ese genocidio, y cómo era una estructura racional dentro de sus parámetros y realmente burocrática, donde se llevaban sus informes, donde se tenía que dejar todo por escrito, debía de hacer constancia y se debía hacer perfectamente. Es decir, no era una cosa de llevar a la gente a matarlos ahí al bosque, sino que tenía que tener un planteamiento lógico y racional de procesos, incluso una economización de la muerte, no se buscaba la eficiencia en la muerte de las personas. Una cosa muy dura de decir, duro de leer, muy interesante, no es nada difícil, es un ensayo filosófico y os abrirá un poquito la mente como me la ha abierto a mí, o eso espero. Os lo recomiendo encarecidamente. Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. No es muy gordito, está muy bien, o no es gordito, pues tiene 440 páginas y esta edición es de bolsillo, así que lo podéis encontrar bastante económico. Os dejo la recomendación por aquí. Pues ya estaría, espero que os haya gustado, a pesar de que el tema ha sido realmente truculento, pero creo que es necesario. Traeré más ensayos obviamente al canal, aunque a veces se me hace muy difícil resumir, condensar en tan solo pues 10-15 minutos todo lo que entraña, ¿no? Un ensayo, y que al final es una cuestión que tiene que ver con la reflexión y el pensamiento, pero bueno, intentaré traer muchos más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero como siempre que os encontréis estupendamente y nos vemos en nuevos vídeos. Chao, chao.